Capítulo 4. ¿Cómo influye el género en los niños, las familias y las comunidades? Objetivos de aprendizaje: diferenciar sexo de género. Describir cómo el género es un producto social. Explicar el desarrollo de diferencias en género. Reconocer el género como un agente de socialización. Explicar la orientación sexual. Identificar los obstáculos con los que se enfrentan los niños y familias de LGBT. La diferencia entre sexo y género. Aunque los términos sexo y género a veces se utilizan de manera intercambiable y, de hecho, se complementan, en realidad se refieren a distintos aspectos de lo que significa ser una mujer o un hombre en cualquier sociedad. El término sexo se refiere a las diferencias anatómicas y biológicas entre varones y mujeres que se determinan en el momento de concepción y desarrollan en el vientre y durante la niñez y adolescencia. Las mujeres, por supuesto, tienen 2 cromosomas X, mientras los varones tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. De esta diferencia genética básica proceden otras diferencias biológicas. Cuando nacen los bebés, se les asigna un género basado en su sexo biológico. Los bebés de sexo masculino están asignados como varones, las de sexo femenino están asignadas como mujeres, y los bebés intersexuales nacen con características sexuales que no encajan en la definición típica para los cuerpos machos y hembras y normalmente se relegan a una de las 2 categorías de género. Por lo general, los académicos consideran el género como un producto social, es decir, que no existe naturalmente, sino, es un concepto que se crea por normas culturales y sociales. Desde el nacimiento, los niños están socializados para conformar un cierto papel genérico basado en su sexo biológico y en su género a los cuales fueron asignados. Funciones y estereotipos de género. Las funciones de género se refieren a las expectativas de la sociedad hacia la conducta de la gente y las actitudes basadas en el caso de que sean varones o mujeres. En ese sentido, el género, al igual que la raza, es un producto social. Nuestra manera de pensar y actuar no está establecida por nuestra biología, sino es un resultado de cómo la sociedad espera que pensemos y actuemos basado en nuestro sexo. Mientras crecemos, aprendemos estas expectativas mientras desarrollamos nuestra identidad de género, o nuestras creencias acerca de nosotros mismos como varones y mujeres. Estas expectativas se llaman feminidad y masculinidad. Feminidad se refiere a las expectativas culturales que tenemos para las niñas y mujeres, mientras masculinidad se refiere a las expectativas que tenemos para los niños y varones. Una canción de cuna conocida en inglés resume bien estas 2 clases de características. ¿De qué están hechos los niños? Los niños están hechos de recortes y caracoles y las rabitas de cachorros. ¿De qué están hechas las niñas? Las niñas están hechas de azúcar y vainilla y todas las cosas más agradables que hay. Como insinúa esta canción de cuna, nuestras ideas tradicionales de la feminidad y la masculinidad indican que creemos que los varones y las mujeres tienen diferencias fundamentales. Las actitudes y expectativas que rodean los papeles de género típicamente no se basan en ninguna diferencia genérica inherente ni natural, sino en estereotipos de género, o en ideas excesivamente simplificadas en cuanto a las actitudes, características y patrones de comportamiento de machos y hembras. Nosotros participamos en el estereotipo de género, por ejemplo, al suponer que una niñera adolescente es mujer. Aunque es más o menos aceptable que una mujer tenga un rango reducido de las características masculinas sin repercusiones, por ejemplo, vestirse en ropa tradicionalmente masculina, raras veces los hombres podrían adoptar características consideradas femeninas, por ejemplo, usar faldas, sin correr el riesgo de acoso o violencia. Esta amenaza de castigo por salir de las normas de género es especialmente cierta para quienes no se identifican como varones o mujeres. Socialización y género. Las secciones anteriores identificaron varios agentes de las socializaciones, incluyendo la familia, los compañeros, los colegios, los medios de comunicación y la religión. Mientras el análisis de este capítulo se enfocó en el impacto de estos agentes en la socialización de manera general, también existe mucha evidencia de su impacto en la socialización de género-función. Tal socialización ayuda a los niños y a las niñas a desarrollar su identidad de género. La familia. La socialización en las funciones del género empieza durante la infancia, desde casi el momento en el cual los padres biológicos empiezan a socializar a sus hijos como niños o niñas sin siquiera darse cuenta. Begley, 2009, Elliot, 2009. Muchos estudios documentaron este proceso. Lindsay, 2011. Los padres usualmente describen a su hija infante como linda, suave y delicada y su hijo infante como fuerte, activo y alerta, aunque los observadores neutrales no hallan ninguna diferencia de género entre los infantes cuando no saben el sexo del infante. Desde la infancia, los padres juegan e interactúan con sus hijos e hijas de diferentes maneras. Juegan de manera más torpe con sus hijos, por ejemplo, lanzándoles hacia arriba o luchando con ellos, pero juegan con más cuidado con sus hijas. Cuando sus niñas infantes o pequeñas lloran,
las consuelan con ternura, pero tienden a dejar que sus hijos lloren por más tiempo y a consolarlos menos. A sus hijas les dan muñecas para jugar y a sus hijos les dan figuras de acción y pistolas de juguete. Aunque estas diferencias de género en socialización probablemente sean más pequeñas que hace una generación, ciertamente siguen existiendo. Si entra a una tienda grande de juguetes, verá pasillos rosados de muñecas y juegos de cocina y pasillos azules de figuras de acción, pistolas de juguete y cosas parecidas. Los compañeros. Las influencias de los compañeros también promueven la socialización de género. Al llegar a la edad de ir al colegio, los niños empiezan a jugar diferentes clases de juegos basados en su género. Vea la casilla de la sociología hace la diferencia. Los niños tienden a jugar a deportes y otros juegos competitivos en equipo caracterizados por reglas inflexibles y relativamente grandes cantidades de papeles, mientras las niñas tienden a jugar a juegos más pequeños y cooperativos como la rayuela o saltar a la cuerda con menos reglas que son más flexibles. Aunque las niñas están mucho más involucradas en deportes hoy en día que hace una generación, estas diferencias de género en su forma de jugar como niñas persisten y siguen reforzando los papeles de género. Por ejemplo, promueven la competitividad en los niños y la cooperación y confianza entre las niñas. Los niños que no son competitivos corren el riesgo de que les digan marica u otras palabras. Por lo tanto, los patrones de comportamiento que se ven en adultos, ya sean varones o mujeres, tienen su raíz en su forma de jugar como niños. King, Miles, y Niska, 1991. Diferencia de género en los juegos para niños. Considerando el debate, analizado en el texto, entre biología y sociología sobre los orígenes de las funciones de género, algunos extensos estudios citados por sociólogos sobre la diferencia de género en los juegos para niños dan importante evidencia para la socialización. Janet Lever 1978 estudió niños de quinto grado en 3 diferentes comunidades en Connecticut. Ella los miraba jugar e interactuar en la escuela y también hizo que los niños tuvieran un diario de sus juegos afuera del colegio. Uno de sus objetivos principales era determinar cuán complejo eran los juegos de los dos sexos en términos de los factores como las reglas, las funciones especializadas, y el tamaño del grupo que jugaba. En todos estos respectos, Lever encontró que los juegos de los niños eran más complejos comparados con los de las niñas. Ella atribuye estas diferencias a la socialización por los padres, maestros, y otros adultos y argumentaba que la complejidad de los juegos de los niños les ayudaba a poder aprender de mejor manera las importantes habilidades sociales como el tratar con reglas y coordinar acciones para alcanzar metas, en comparación con las niñas. Mientras tanto, Berryton 1993 pasó muchos meses en 2 diferentes comunidades de clase trabajadora en California y Michigan observando estudiantes de cuarto y quinto básico sentarse en clase y cafeterías y jugar en los parques infantiles de la escuela. La mayoría de los estudiantes eran blancos, pero muchos eran afroamericanos o latinos. Como se espera, los niños y las niñas que ella observaba usualmente jugaban separados los unos de los otros, y el grupo de un mismo sexo en los que jugaban era muy importante en el desarrollo de su identidad de género, los niños tendiendo a jugar en equipos deportivos y otros juegos competitivos y las niñas tendiendo a jugar juegos cooperativos como saltar la cuerda. Estas diferencias llevaron a Thorne a concluir que la socialización de la función de género proviene no solo de las prácticas de los adultos, sino también de las propias actividades de los niños y niñas sin que los adultos participen. Cuando los niños y las niñas interactuaban, era normalmente para niñas contra niños y viceversa en concursos de deletreo en el aula y en juegos como las traes. Thorne concluyó que estos concursos de nosotros contra ellos / ellas ayudaban a los niños a aprender que los varones y las mujeres son 2 diferentes géneros y sexos antagonistas y que el género en sí es antagónico, aun si hubiera momentos en los cuales ambos sexos interactuaran en el patio de juego en una manera más relajada y no competitiva. Los niños tenían la tendencia a interrumpir en los juegos de las niñas más que viceversa y de este modo ambos ejercían y aprendían el dominio sobre el sexo femenino. En todas estas maneras, los niños y las niñas no eran solo recipientes pasivos de la socialización de la función de género de adultos, sus maestros, sino que también ellos jugaban un rol activo asegurando que tal socialización tomara lugar. Los estudios por Lever y Thorne estuvieron entre los primeros en enfatizar la importancia de los juegos de los niños y las niñas y la relación del compañerismo para la socialización del género. También destacaron la importancia de las cualidades y los valores aprendidos de dicha socialización para los resultados futuros. El ascenso de oportunidades en equipos deportivos para niñas en los años desde que Lever y Thorne hicieron sus estudios es un avance positivo que aborda las preocupaciones expresadas en sus estudios, pero los niños pequeños continúan jugando de las maneras en las cuales Lever y Thorne lo determinaron. En la medida en que los juegos de niños tienen las consecuencias ya mencionadas, y en la medida en que estas consecuencias impiden plena igualdad de género, estos estudios sociológicos sugieren que los maestros, los padres y otros adultos necesitan ayudar a organizar los juegos de niños para que sean más igualitarios siguiendo las líneas establecidas por Lever, Thorne y otros académicos. De este modo,
su trabajo sociológico ayudó a lograr un cambio que sigue en proceso. Las escuelas. La escuela es otro agente de socialización de género, Klein, 2007. Primero que nada, los patios de juegos proveen un sitio para las actividades de juegos que están género enlazadas, las cuales ya se mencionaron. Segundo, y tal vez más importante, los maestros de todos los niveles tratan de diferente manera muy sutil a sus estudiantes varones y mujeres en modos que ellos probablemente no estén conscientes. Tienden a llamar a los niños con más frecuencia para responder preguntas en clase y darles elogios cuando responden correctamente. También dan a los niños más retroalimentación sobre sus deberes y otras tareas escolares. Sadker and Sadker, 1994, en todos los niveles. Muchos textos y otros libros retratan a la gente en maneras estereotípicas. Es cierto que los libros más modernos contienen menos material de este tipo que los libros más antiguos, pero aún así los nuevos libros contienen algo de estereotipo, y los libros antiguos aún se usan en muchas escuelas, especialmente aquellos que no pueden comprar volúmenes nuevos. Medios masivos de comunicación. El socialismo de género también ocurre a través de los medios masivos de comunicación. Dow and Wood, 2006. En los programas de televisión para niños, la mayoría de los personajes son masculinos. En Nickelodeon, por ejemplo, el programa muy popular Bob Esponja Pantalones Cuadrados es masculino, como lo es su mascota, Gary, su mejor amigo, Patricio Estrella, su vecino, Calamardo Tentáculos, y el jefe de Bob Esponja, Señor Cangrejo. De los personajes principales en el fondo de bikini, solo Arenita Mejillas es femenina. En cuanto a la televisión para adultos, más hombres que mujeres continúan rellenando más funciones importantes en shows semanales, a pesar de las funciones notables que tuvieron las mujeres como en The Good Wife y Grey's Anatomy. Las mujeres son frecuentemente mostradas como no inteligentes o como personas frívolas que están ahí más por la manera en cómo se ven que por otra cosa. La televisión comercial enfatiza dicha imagen. Joder, Christopher, and Holmes, 2008. La abundante publicidad cosmética sugiere que no solo el principal deber de una mujer es que se vea bien, sino también que su sentido de autovalor provenga de una buena apariencia. Otros comerciales muestran a las mujeres eufóricas por conseguir un piso limpio o ropa bien lavada. Por lo tanto, a juzgar del mundo de la televisión comercial, los objetivos de las mujeres en la vida es que sean bonitas y tengan una casa limpia. Al mismo tiempo, los objetivos primordiales de los hombres, a juzgar de los comerciales, es de beber cerveza y manejar autos. Las revistas de hombres y mujeres refuerzan las imágenes de los géneros. Milillo, 2008. La mayoría de las revistas que son dirigidas a mujeres adolescentes y adultos jóvenes están repletas de imágenes de modelos delgadas y hermosas, sugerencias de dietas, comerciales cosméticos, y artículos de cómo ganar y satisfacer a su hombre. Por el contrario, las revistas dirigidas a varones adolescentes y adultos están llenas de artículos de autos y deportes, sugerencias de cómo ser exitoso en sus carreras y otros esfuerzos, y fotos de mujeres delgadas, y hermosas, y a veces desnudas. Estas imágenes que dan las revistas sugieren que los objetivos de las mujeres son verse bien y satisfacer a sus hombres y que los objetivos de los hombres son de ser exitosos, tener mujeres, y vivir en la vía rápida. La religión. Otro agente del socialismo, la religión, contribuye a más estereotipos tradicionales de género. Muchas interpretaciones tradicionales de la Biblia conceden el mensaje de que las mujeres son para servir a los hombres. Tannenbaum, 2009. Este mensaje empieza en Génesis, donde el primer ser humano es Adán, y Eva fue creada de una de sus costillas. Las mayores figuras en el resto de la Biblia son hombres, las mujeres por su mayor parte son representadas como esposas, madres, tentadoras, y prostitutas. Ellas son elogiadas por sus papeles de esposas y madres y condenadas por sus otras funciones. De manera general, las mujeres son constantemente representadas como posesiones de los hombres. Los 10 mandamientos incluían la esposa del vecino con su casa, buey, y otros objetos como cosas que no debían ser codiciadas, Éxodo 20:17, y muchos pasajes bíblicos explícitamente dicen que las mujeres les pertenecen a los hombres, así como está en el Nuevo Testamento. Esposas estén en sujeción a sus esposos, como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, así como el Cristo es cabeza de la congregación. Como la congregación está sujeta al Cristo, también las esposas deben estar sujetas en todo a sus esposos. Efesios 5, 22-24. Muchos pasajes en el Antiguo Testamento justifican la violación y el asesinato de las mujeres y niñas. El Corán, el libro sagrado del Islam, también contiene pasajes acertando la función secundaria de las mujeres. Mayer, 2009. Este análisis sugiere que las personas religiosas deberían creer en el punto de vista de género tradicional mucho más que las personas menos religiosas, y el estudio confirma esta relación. Morgan 1988. Para ilustrarlo,
La figura debajo muestra la relación en la encuesta general social entre la frecuencia de la oración y la idea de que es mucho mejor para todos los participantes si el hombre es el triunfador afuera de casa y la mujer tiene que cuidar de la familia y el hogar. Es muy probable que las personas que oran con más frecuencia acepten este modo tradicional de ver las funciones de género. Ver imagen de referencia página 52. Identidad de género y expresión de género. La experiencia subjetiva de una persona acerca de su propio género y cómo se desarrolla, es decir, la identidad de género, es un tema de mucho debate. Es la medida en que uno se identifica con un género en particular, es el sentido individual de una persona y la experiencia subjetiva de ser un hombre, una mujer, u otro género. Es normalmente moldeado a un principio en la vida y consiste inicialmente en la aceptación, o la no aceptación, de la vinculación de cada uno hacia una categoría de género. En la mayoría de las sociedades, hay una diferencia básica entre atributos asignados a femenino o masculino. En todas las sociedades, sin embargo, algunos individuos no se identifican con algunos, o todos, los aspectos de género que son asignados a su sexo biológico. Aquellos que se identifican con el género al que corresponde a su sexo asignado al nacer, por ejemplo, son asignados femeninos al nacer y se identifican como niñas, y más adelante como mujeres, se llaman cisgénero. En muchas culturas occidentales, los individuos que se identifican con un género que es diferente al de su sexo biológico, por ejemplo, si son asignados femeninos al nacer, pero interiormente sienten que son masculinos o de algún otro género, se les llama transgénero. Algunos individuos transgéneros, si es el caso que tienen acceso a recursos y atención médica, optan por alterar sus cuerpos mediante intervenciones médicas como las cirugías y terapia hormonal para que su apariencia física esté en conformidad con su identificación de género. Recientes términos como género, género fluido, variante de género, género no conforme y andrógino son usados por individuos que no se identifican en el género binario, ya sea como mujer o hombre. Al contrario, se identifican como seres en algún lugar en el espectro o continuum de géneros, o totalmente fuera del espectro y continuum, a menudo de una manera que está evolucionando continuamente. El género continuum. Viendo el género como un continuum nos permite percibir la diversa variedad de géneros, desde trans y cisgénero hasta gender queer y agénero. La mayoría de las sociedades occidentales rige sobre la idea que el género es binario, que esencialmente hay solo dos géneros, hombre y mujer, basados en dos sexos, femenino y masculino, y que todos deben ingresar en uno o el otro. Esta dicotomía social actual se encuentra en conformidad con los ideales de masculinidad y feminidad en todos los aspectos de género y sexo, identidad de género, expresión de género, y sexo biológico. De acuerdo con los partidarios de la queer theory, la identidad de género no es una identidad estática y rígida, pero puede seguir evolucionando y cambiando con el tiempo. Esta teoría fue desarrollada en respuesta a las limitaciones percibidas en las maneras que las identidades son consideradas en ser consolidadas o establecidas, por ejemplo, homosexual o heterosexual, y los teóricos construyeron queerness en un intento de resistir esto. De este modo, la teoría intenta mantener la crítica en vez de definir una identidad específica. Mientras queer desafía una simple definición, el término es normalmente usado para dar una identidad que no está desarrollada rígidamente, sino, de manera fluida y cambiante. The Genderbread Person. En el año 2012, Sam Kiloman creó The Genderbread Person como una infografía para analizar la identidad de género, expresión de género, y orientación sexual. En 2018, él actualizó su trabajo a la versión 2.0 para ser más exacto e inclusivo. Paternidad transexual. Hay poco o nada de visibilidad o apoyo público hacia los recursos para embarazos y maternidades dirigidas a padres transexuales. En el caso de los individuos transexuales que deseen ser padres y ser legalmente reconocidos como madres o padres de esos niños, la Corte a menudo rehúsa a reconocer legalmente tales funciones a causa de la discriminación biológica. Niños transgéneros o géneros no conformes merecen una atención especial en este análisis sobre el género. Los niños que no se sienten que son el género al cual fueron asignados al nacer. La identidad y expresión de género son centrales a la manera de la que nos identificamos y nos relacionamos con el mundo a nuestro alrededor. Esto es especialmente cierto en el caso de los niños y adolescentes transgéneros, y de género expansivo, para quienes el apoyo familiar es absolutamente crucial. Human Rights Campaign, 2019. Las cuestiones de transgénero se manifiestan en diferentes periodos en la vida de diferentes individuos. En la mayoría de los casos de disforia de género, la condición es normalmente aparente en la primera infancia, cuando dicho niño o niña expresa conductas incongruentes e insatisfacción hacia su género asignado. Sin embargo, muchos de estos niños y niñas experimentan el rechazo como resultado de sus diferentes y rápidas maneras de reprimirlos. Por lo tanto, puede que las personas que observan regularmente a estos niños y niñas no estén al tanto de su pérdida de felicidad como miembros de su grupo asignado.
La aceptación familiar entre niños y niñas transgénero predice un aumento del estado de una mayor autoestima, soporte social y salud general. También protege contra la depresión, abuso de sustancias, e ideales y actitudes suicidas. El acceso a la información es crucial para que los padres ayuden y defiendan a los jóvenes transgéneros. Se requiere un ambiente seguro en la escuela para los jóvenes transgéneros, género disfórico y género no conforme, quienes son más probables que experimenten estrés y ansiedad debido a su deseo de transición o de exponerse como un género diferente. Mientras que muchas escuelas aceptan y permiten a los niños y niñas a expresar su propia identidad de género, los estudios actuales demuestran que hay un aumento en el acoso y la indiferencia de parte del personal escolar, y la victimización anti-gay hacia los jóvenes transgéneros y no conformes con su género. Orientación sexual. La orientación sexual de una persona es su atracción emocional y sexual hacia un cierto sexo o género. Un patrón constante de atracción romántica o sexual, o una combinación de ambas, hacia personas de un sexo o género particular. Según la Asociación Americana de Psicología, APA 2016, la orientación sexual también se refiere al sentido de identidad de una persona basado en sus atracciones, comportamiento relacionado y vinculación en una comunidad de personas que comparten esas atracciones. Algunas orientaciones específicas se definen de muchas maneras, incluyendo heterosexualidad, atracción hacia el sexo/género opuesto, atracción entre el mismo sexo, anteriormente referida a la homosexualidad, lo cual es un término anticuado que se considera como ofensivo por muchas personas porque antes se clasificaba como una enfermedad mental. Bisexualidad, polisexualidad o pansexualidad, atracción hacia dos, múltiples, o a todos los sexos/géneros respectivamente. Asexualidad, falta de atracción a cualquier sexo/género. Orientación sexual en un continuum. Un investigador de la sexualidad, Alfred Kinsey, estuvo entre los primeros en concebir la sexualidad como una gama en vez de una estricta dicotomía de homosexual o heterosexual. Para clasificar esta gama de heterosexualidad y homosexualidad, Kinsey et al. 1948 creó una escala de 7 puntos de clasificación que abarca desde exclusivamente heterosexual a exclusivamente homosexual. La investigación durante varias décadas apoyó esta idea de que la orientación sexual varía a lo largo de un continuum, desde la atracción exclusiva hacia el sexo/género opuesto hasta la atracción hacia el mismo sexo/género. Carroll, 2016. Un punto de vista más contemporáneo de la orientación sexual como un sinfín de variaciones de atracción. Un análisis más profundo de The Genderbread Person versión 2.0 presentado anteriormente en el capítulo ilustra la figura de la página 56. Desarrollo de la orientación sexual. Según la comprensión científica actual, los individuos normalmente están conscientes de su orientación sexual entre la niñez media y la primera adolescencia. Sin embargo, no siempre es así. Algunos no llegan a tener conciencia de su orientación sexual hasta muchos años después. No hace falta participar en una actividad sexual para estar conscientes de dichas atracciones emocionales, románticas y sexuales. Las personas pueden ser célibes y aún así reconocer su orientación sexual. Algunos investigadores argumentan que la orientación sexual no es estática ni innata, sino es fluida y cambiable a lo largo de la vida. No hay ningún consenso científico en cuanto a las razones exactas por las cuales un individuo mantiene cierta orientación sexual. Hemos examinado posibles influencias biológicas, sociales y culturales e influencias del desarrollo en la orientación sexual, pero no hay ninguna evidencia que conecte la orientación sexual a un factor en particular. APA, 2016. Se proseguirá con la investigación sobre las explicaciones biológicas, que incluyen la genética, las hormonas y el orden de nacimiento. La exposición excesiva o deficiente a las hormonas durante el desarrollo fue propuesta como la teoría para explicar la orientación sexual. Una tercera parte de las mujeres que fueron expuestas a cantidades anormales de andrógenos prenatales, una condición llamada hiperplasia suprarrenal congénita, se identifican como bisexuales o lesbianas. Cohen-Van de Beek and Birnbaum, 2005. Por el otro lado, la poca exposición a los andrógenos prenatales podría afectar a la orientación sexual masculina. Carlson, 2011. Discriminación en la orientación sexual. Los Estados Unidos es heteronormativo, es decir, su sociedad apoya la heterosexualidad como lo normal. Considere como ejemplo, que a menudo a los homosexuales les preguntan, ¿cuándo supiste que eras homosexual?, pero a los heterosexuales raras veces les preguntan, ¿cuándo supiste que eras heterosexual? Riley, 2011. Vivir en una cultura que da privilegios a los heterosexuales repercute en las formas en las que las personas no heterosexuales desarrollan y expresan su sexualidad. La identificación abierta de la orientación sexual de una persona puede ser estorbada por la homofobia, la cual abarca un rango de actitudes y pensamientos negativos hacia la homosexualidad o las personas que se identifican o se perciben como lesbianas, homosexuales, bisexuales o transgéneros, LGBT.
Se puede expresar como antipatía, desprecio, prejuicio, aversión u odio. Puede ser basada en miedo irracional y a veces está relacionada con creencias religiosas. Carroll, 2016. La homofobia se observa en conducta crítica y hasta hostil, como la discriminación y la violencia por causa de la orientación sexual de los no heterosexuales. Algunos tipos de homofobia reconocidos incluyen la homofobia institucionalizada, como la homofobia religiosa o patrocinada por el Estado, y la homofobia internalizada en la cual las personas que sienten atracciones hacia las personas de su mismo sexo internalizan, es decir, creen, en el punto de vista negativo de la sociedad y / u odio de sí mismos. Las personas homosexuales, lesbianas y bisexuales frecuentemente experimentan estigma, acoso, discriminación y violencia a causa de su orientación sexual. Carroll, 2016. La investigación demostró que los adolescentes homosexuales, lesbianas y bisexuales tienen un riesgo elevado de depresión y suicidio debido a la exclusión de sus grupos sociales, el rechazo de sus compañeros y la familia, e interpretaciones negativas de los homosexuales en los medios. Bauer-Meister et al., 2010. La discriminación puede ocurrir en el lugar de trabajo, en casa, en la escuela, y en varios sitios públicos. Gran parte de esta discriminación se basa en los estereotipos e información incorrecta. Solo durante los últimos años entraron en vigor en los Estados Unidos políticas importantes en contra de la discriminación basada en la orientación sexual. Crianza de los hijos LGBT. La crianza de los hijos LGBT se refiere a las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgénero, LGBT, que crían a un hijo o más como padres o padres de cuidado adoptivo temporal. Esto incluye los hijos criados por parejas del mismo sexo, los hijos criados por una persona soltera que es homosexual, lesbiana, bisexual o transgénero, y los hijos criados por una pareja de sexos opuestos en la cual al menos uno de los dos es homosexual, lesbiana, bisexual o transgénero, LGBT. Las personas LGBT pueden llegar a ser padres mediante varias medidas incluyendo una relación actual o posterior, la copaternidad, la adopción, la inseminación por un donante, la fertilización recíproca in vitro y la maternidad sustituta. Muchas personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgéneros son padres. Por ejemplo, en el censo estadounidense de 2000, el 33% de los hogares de parejas del mismo sexo femenino y el 22% de los hogares de parejas del mismo sexo masculino informaron tener al menos un hijo menor de 18 años viviendo en casa. Para 2005, un número estimado de 270.313 niños en los Estados Unidos vivían en hogares de parejas del mismo sexo. La investigación científica constantemente muestra que las personas homosexuales y lesbianas están tan preparadas para ser padres como las personas heterosexuales, y sus hijos están tan sanos psicológicamente y equilibrados como los hijos de padres heterosexuales a pesar de la realidad de que existe bastante discriminación legal y desigualdad que siguen siendo desafíos significativos para estas familias. Las asociaciones importantes de profesionales en el campo de la salud mental en Estados Unidos, Canadá y Australia no identificaron estudios creíbles y empíricos que demuestren lo contrario. Los hijos de padres LGBT no tienen diferencias en su comportamiento de la función de género en comparación con las que se observaron en estructuras familiares de heterosexuales. De hecho, un estudio conducido por Voss y Stanford 2009 reveló que los niños criados por parejas del mismo sexo se sentían menos apresurados para conformarse a los estereotipos de género. Pero puede que los niños sigan luchando contra actitudes negativas acerca de sus padres por causa del acoso que puedan haber sufrido viviendo en la sociedad.